Hola, buenos días o buenas tardes. Soy Eduardo Moga, os hablo desde Barcelona, España, porque mi buen amigo Tomás Modesto Galán me ha invitado a participar en el acto de presentación de su antología Góngora en Motoconcho, y como en su momento me invitó a colaborar asimismo en este proyecto firmando el prólogo del libro, y lo hago con mucho gusto. Es un placer estar aquí y, en fin, poder participar en este acto de presentación y difusión. Y es un placer, primero por lo que he dicho ya, porque Tomás es amigo y, y uno siempre está a favor de lo que hacen los amigos, o debería estarlo. Y además, no solo por la amistad, que es una razón muy importante, pero no solo por ella, porque es un libro, desde mi punto de vista, excelente, que da una visión muy completa y muy profunda de la labor poética que Tomás lleva realizando desde 1983 y que se recoge en la amplia muestra de sus diversos libros, recogida en este volumen. A mí una de las primeras cosas que me gustó del libro y en las que me fijé para escribir el prólogo y ahora para hacer esta pequeña intervención fue el hecho de que Góngora apareciera en el título, porque Góngora es un poeta español muy reconocible y de una extraordinaria calidad. Esa extraordinaria calidad le viene dado por su carácter intensamente literario. Es decir, Góngora es un escritor que en ningún momento se plantea escribir como se habla. Ese axioma que tantos han defendido a lo largo de la historia de la literatura y al que tantos matices cabría hacer o incluso tanta oposición cabría plantear. Góngora es un escritor que se sabe escritor, que se quiere escritor, que no renuncia a nada de lo que la escritura y el mundo de la palabra le ofrece, y que lo trabaja intensamente, se sumerge en él en todos sus recovecos, en todos sus ámbitos, en todas sus luces y sus sombras, en sus claridades y sus oscuridades, para obtener un resultado estilísticamente poderoso, estilísticamente, yo me atrevería a decir que casi único. Y Tomás Modesto Galán pues hace algo parecido. Tomás Modesto Galán es también un poeta culterano, como lo fue Góngora, y por lo tanto atiende a la totalidad del mundo, desde lo más insignificante, lo más nimio, a lo más magno, con un mismo ojo crítico. Esa atención al mundo conlleva una explosión expresiva, porque es, como digo, culterano o tiene una raíz de esa índole. La poesía de Tomás es absolutamente explosiva en el mejor sentido del término, es constantemente analógica, es arborescente, está permanentemente buscando la conexión entre las cosas, la concatenación de los fenómenos, entre los cuales figuran no solamente los fenómenos del mundo, sino también los fenómenos interiores, de su sensibilidad, de su psique, o como se decía antes, de su alma. Todo eso se plasma en una poesía, como digo, en la mejor tradición barroca o neobarroca, muy potente, muy fuerte, muy vigorosa en la manera de presentarse, en la manera de exponerse, y con un sentido también intensamente crítico, como he mencionado ya. ¿Crítico con qué? Pues crítico con la sociedad y con el mundo en sus aspectos más cívicos, en sus aspectos más comunitarios en el que vivimos. Ese ojo crítico no desatiende, por otra parte, algunas figuras, digamos, redentoras, como la figura del amor y la figura, en este contexto, la figura de la mujer, que representa para él el bien, el ideal del bien, el ideal y la realidad del bien. Todo esto, ya digo, configura una visión de las cosas muy reconocible, muy tomasiana,
y por otra parte da lugar a una poesía de una gran belleza, de una gran complejidad, de una gran hondura y de una gran conciencia de sí misma, conciencia de la fuerza, de la riqueza y de las posibilidades casi ontológicas que nos abre el lenguaje. De manera que por todo esto, dicho muy atropelladamente y dicho, en fin, seguramente con muy poca precisión, pero con mucho sentimiento, como decimos en España, pues quiero saludar de nuevo y quiero agradecer la aparición de este libro y la actividad de Tomás Modesto Galán que se manifiesta en él, porque nos mejora a todos y porque nos estimula a todos a seguir pensando, a seguir analizando y sobre todo a seguir disfrutando del lenguaje y la poesía. Enhorabuena pues Tomás, muchas gracias por invitarme a estar aquí, saludos a todos y mucha suerte para todos.